Hola, el tema a tratar es la hipertensión arterial esencial. Ese tema fue desarrollado por estudiantes de la Cátedra de Farmacología de sexto semestre de la carrera de Medicina de la Universidad Central del Ecuador. La hipertensión arterial, también conocida como tensión arterial alta o elevada, es un trastorno en el cual los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, lo cual puede dañarlos. La mayoría de pacientes con hipertensión no muestran ningún síntoma. Todo esto depende del grado de evolución de la enfermedad, que puede manifestar síntomas como dolor de cabeza, dificultad respiratoria, vértigos, dolor torácico, palpitaciones y hemorragias nasales. Si no se controla, la hipertensión puede provocar un infarto, un ensanchamiento del corazón, es decir, de las cavidades, y a la larga una insuficiencia cardíaca. Pero, ¿qué valores de presión arterial son elevados? ¿Y cuáles indican hipertensión? Según la revista del Colegio Americano de Cardiología, los valores normales de presión arterial sistólica son menor a 120 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica menor a 80 milímetros de mercurio. Por otro lado, consideramos que la presión arterial está elevada cuando la presión arterial sistólica se encuentra entre 120 y 129 milímetros de mercurio y la diastólica menor a 80 milímetros de mercurio. Por otro lado, los grados de hipertensión se dividen en dos grupos. El grado o estadio 1 es aquel en el cual el paciente maneja valores de presión arterial sistólica entre 130 y 139 milímetros de mercurio, o presión arterial diastólica entre 80 y 89 milímetros de mercurio. Es aquel en el cual el paciente maneja presiones arteriales sistólicas igual o mayores a 140 milímetros de mercurio y diastólicas mayores o igual a 90 milímetros de mercurio. Para realizar un diagnóstico apropiado es necesario obtener una valoración del riesgo cardiovascular y del daño a órgano diana que puede existir o que existe para poder realizar un manejo adecuado e individual en cada paciente. Lo importante en la hipertensión arterial esencial es descartar las causas secundarias, es decir, daños en órganos o tejidos que pueden llevar a una hipertensión arterial, como el daño renal. El diagnóstico se puede realizar mediante un AMPA o un MAPA. El AMPA consiste en el automonitoreo, es decir, la propia paciente o un familiar entrenado en la toma de presiones arteriales realiza las tomas de estas en el domicilio de la paciente. El MAPA consiste en un monitoreo ambulatorio, en el cual mediante un dispositivo automatizado se toman las presiones arteriales en un rango de 24 horas a intervalos preprogramados. La hipertensión es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular. No obstante, la coexistencia de otras condiciones y comorbilidades influye en gran medida en el pronóstico final del paciente. Por ello, la estratificación de riesgo en cada uno de estos pacientes nos servirá posteriormente para la adecuada toma de la decisión terapéutica. La relación epidemiológica entre las elevadas cifras de presión arterial y la incidencia de enfermedad cardiovascular fue puesta en manifiesto a finales de los años 50 en un estudio realizado por las compañías americanas de seguros de vida. Posteriormente, la evidencia científica se ha visto reforzada a raíz de varios estudios epidemiológicos observacionales, entre los que cabe destacar el estudio Framingham y el estudio MRFI-TH4. Por otro lado, la calculadora de riesgo cardiovascular de la OMS, basada en las guías de prevención de la OPS y la OMS referidas, incluyen consideraciones sobre el tratamiento antihipertensivo, el uso de estatinas, el manejo del tabaquismo, el ejercicio físico y aspectos dietéticos, entre otros. Evaluar el daño a órgano diana es fundamental en esta patología. Se puede realizar a través de los siguientes exámenes que son de gran ayuda también para descartar causas secundarias. Se puede realizar un electrocardiograma, una química sanguínea, un recuento sanguíneo, un uroanálisis, una evaluación de niveles de TSH, al igual que algunos electrolitos como sodio, cloro, calcio sérico. Siguiendo la guía de la buena prescripción de la OMS, es necesario especificar el objetivo terapéutico. En los pacientes con hipertensión arterial es fundamental reducir a niveles normales la presión arterial. En estos pacientes también se debe prevenir las complicaciones cardiovasculares que conlleva la enfermedad y es igual de importante estimular la actividad física en este tipo de pacientes. El siguiente flujograma muestra algunas recomendaciones del manejo de pacientes dependiendo de la presión arterial que presentan. Si la presión arterial se encuentra dentro de un rango normal, es decir, menor a 120-80 milímetros de mercurio, se debe estimular un buen estilo de vida.
es decir, ejercicio más una dieta saludable, y se debe realizar un control dentro de un mes. Si tenemos un paciente con presión arterial elevada, es decir, una presión arterial sistólica entre 120 y 129 milímetros de mercurio y una diastólica menor a 80 milímetros de mercurio, es fundamental una terapia no farmacológica, donde se requiere estimular el cambio de estilo de vida del paciente, es decir, estimular el ejercicio y una mejor dieta, y se hace un control dentro de los 3 a 6 meses siguientes. En caso de tener un paciente con hipertensión grado 1 y si su riesgo de enfermedad cardiovascular dentro de los 10 siguientes años es mayor al 10%, se le recomienda terapia no farmacológica y medicación antihipertensiva y se realiza un control dentro del mes siguiente. Si sus resultados fueron óptimos, se realiza controles dentro de 3 a 6 meses. Pero si el tratamiento no fue óptimo o no cumplió con el objetivo de bajar la presión, se evalúa la adherencia al tratamiento y se debe considerar intensificar la terapia. En caso de no presentar un riesgo de enfermedad cardiovascular, se le recomienda dar terapia no farmacológica y se le llama a control dentro de los 3 a 6 siguientes meses. Si el paciente presenta una hipertensión grado 2, se recomienda una terapia no farmacológica junto a una terapia farmacológica con antihipertensivos y se le llama control en un mes. Si se obtiene buenos resultados, se llama controles regulares dentro de los 3 a 6 siguientes meses. En caso de no existir respuesta, se evalúa la adherencia al medicamento y se considera intensificar las dosis de los antihipertensivos. En esta imagen se puede observar a qué nivel actúa cada antihipertensivo. Por ejemplo, para formar angiotensina 2 se necesita unos pasos previos. Como podemos observar, el angiotensinógeno es un precursor que debe transformarse en angiotensina 1. Para esto necesita de la renina. Este paso puede ser inhibido por los beta bloqueadores, antagonistas alfa o el alisquiren, que es un inhibidor directo de la renina. Una vez formada la angiotensina 1, esta debe transformarse en angiotensina 2 gracias a la enzima convertidora de angiotensina, la cual es inhibida por los IECA. La angiotensina 2 actúa a nivel de la corteza suprarrenal para liberación de aldosterona, que hace que los riñones retengan sodio y pierdan potasio. Este paso es inhibido por la espironolactona, la cual es un antagonista de la aldosterona. La angiotensina 2 también actúa a nivel de los vasos sanguíneos, produciendo una vasoconstricción al interactuar con sus receptores. Este paso puede ser inhibido por los ARA2, que son antagonistas de los receptores de angiotensina 2. A nivel del tono del vaso sanguíneo también actúan otros fármacos, como son los bloqueadores de canales de calcio, que impiden la entrada de este ion a las células del vaso sanguíneo y por lo tanto inhiben su contracción. También se encuentran los bloqueadores de los canales de potasio y los bloqueadores alfa. Todos estos impiden la vasoconstricción y por lo tanto el alza de la presión. A nivel del corazón actúan los beta bloqueadores, impidiendo que el corazón trabaje tan rápido y por lo tanto disminuya la presión arterial o poscarga. También existen fármacos que trabajan a nivel nervioso o a nivel espinal. Una vez que tenemos los medicamentos que pueden servir para esta enfermedad, se debe comparar la eficacia, seguridad, conveniencia y costo entre estos para ver cuál es el mejor para nuestro paciente. Al evaluar la eficacia, observamos que todos estos fármacos actúan como antihipertensivos. También evaluamos la reducción del riesgo cardiovascular y la reducción de la mortalidad. En la seguridad se evalúan los efectos adversos de cada fármaco. En la conveniencia se evalúa la adherencia al medicamento por parte del paciente. Aquí es fundamental tomar en cuenta la presentación de cada medicamento. En el costo se evalúa el precio. Esto es importante ya que la mayoría de pacientes prefieren la medicación más barata. En el caso de la hipertensión, el medicamento bueno, bonito y barato es un fármaco que pertenezca al grupo de los diuréticos. Esto se puede comprobar a través de una revisión literaria científica, principalmente de metaanálisis obtenidos de Cochrane. Como ya se mencionó anteriormente, las medidas no farmacológicas son fundamentales para el manejo de estos pacientes, por lo cual el Colegio Americano de Cardiología nos recomienda la pérdida de peso, ya que por cada kilogramo perdido reducimos un punto de presión arterial, llegando a reducir hasta como máximo 5 puntos. En pacientes normotensos se ha visto que reduce de 1 a 3 puntos la reducción de peso. También se recomienda una dieta DASH que incluye frutas, vegetales, granos y alimentos con poco contenido de grasas, que ayudan a reducir en pacientes hipertensos hasta 11 puntos de presión arterial, mientras que en normotensos se ha visto que reduce hasta 3 puntos.
Junto a esto se recomienda una ingesta baja de sodio, que va entre los 1500 y 1000 miligramos de sodio al día. Esto se ha visto que ayuda a reducir la presión en 5-6 puntos en pacientes hipertensos y de 2 a 3 puntos en pacientes normotensos. La ingesta de potasio en la dieta no menos de 3500-5000 miligramos al día se ha demostrado que puede reducir la presión arterial en pacientes hipertensos entre 4 y 5 puntos, mientras que en normotensos ayuda a reducir en 2 puntos la presión arterial. Como es obvio, la actividad física también ayuda a reducir la presión. Por ejemplo, con ejercicios aeróbicos en los hipertensos se reducen entre 5 a 6 puntos. Con el ejercicio de dinámica de resistencia se reduce la hipertensión unos 4 puntos y con ejercicio de resistencia isométrico se reduce unos 5 puntos en hipertensos. Se recomienda también una ingesta moderada de alcohol en hombres no más de 2 vasos y en mujeres no más de 1 vaso. Esto ayuda a la reducción de la presión arterial en 4 puntos en hipertensos y en normotensos en 3 puntos. Hoy en día, gracias a la tecnología, tenemos varios instrumentos y aplicaciones que nos sirven para ver nuestro nivel de actividad física. Esto es fundamental en los pacientes con hipertensión, ya que estimula la actividad física y la adherencia a las medidas no farmacológicas como lo es el ejercicio. Tenemos diferentes apps de diferentes programadores, al igual que diferentes instrumentos. Algo muy importante son los smartwatch que se están produciendo actualmente, que ahí tienen varias funciones. Entre ellas nos miden los pasos que damos en el día e inclusive llegan a medir la frecuencia cardíaca y sacar un índice de estrés diario. Algo importante que nosotros debemos saber como estudiantes y futuros médicos es sobre el ejercicio físico de los pacientes con hipertensión. Como ya se mencionó, existen diferentes modalidades de actividad física que disminuyen según la actividad la presión arterial. Pero algo importante es que estos pacientes no pueden manejar frecuencias cardíacas máximas. La frecuencia cardíaca máxima se entiende como la máxima frecuencia cardíaca que puede llegar a tener una persona antes de que el ejercicio sea patológico. Para obtener este valor se resta 220 menos la edad. El resultado es la frecuencia cardíaca máxima que la persona puede llegar a realizar. Algo importante es que estos pacientes no deben llegar a manejar frecuencias cardíacas máximas. Lo importante en ellos es manejar frecuencias cardíacas submáximas del 50%, es decir, al valor de la frecuencia cardíaca máxima según la edad se le divide para 2 o se saca el 50% y esa es la frecuencia cardíaca ideal que nuestro paciente debe manejar en las primeras actividades físicas que comience a realizar. Entonces, para recordar y resumir un poco todo lo que hemos visto hasta ahora, tras una primera medición de presión arterial en un paciente y la presión arterial al ser alta, se debe realizar un cambio de estilos de vida en el paciente durante 3 meses. Después de estos 3 meses, si la presión arterial continúa elevada, se solicita un MAPA o un AMPA. Si en el MAPA o en el AMPA los valores de presión arterial se encuentran entre 130 y 139 de presión arterial sistólica, y 80 a 89 entre presión arterial diastólica, y si el paciente adicional a esto presenta signos y síntomas de enfermedad cardíaca aterosclerótica o tiene un riesgo cardiovascular mayor al 10% en los siguientes 10 años, se recomienda medidas no farmacológicas más terapia farmacológica y se debe evaluar el tratamiento en 2 semanas. En el caso de tener un paciente con resultados de MAPA o AMPA de valores mayores a 140-90 de presión arterial, se recomienda igualmente cambio de estilos de vida más terapia farmacológica y una evaluación al siguiente mes de iniciado el tratamiento. Ahora que sabemos cómo manejar la hipertensión arterial, vamos a realizar un ejercicio en el cual vamos a fijar nuestros conocimientos adquiridos a través de un caso clínico. En el caso presentado tenemos un paciente de 49 años de edad que acude a consulta externa del Hospital D por preocupación de su estado de salud, ya que refiere haberse medido la presión arterial cada mes en un punto de atención gratuita Salud al Paso del Distrito Metropolitano de Quito, en el Parque La Alameda, durante los últimos 3 meses. Los valores de la presión arterial refiere haber sido mayores de 130-90. Como datos importantes y adicionales, tenemos un peso de 72 kilogramos, un índice de masa corporal de 24.1 y una presión arterial en el momento de la consulta de 144/92. En este paciente que refiere desde hace 3 meses valores superiores a 130/90
es importante realizar un mapa o un AMPA, el cual nos ayude a diagnosticar de hipertensión arterial. Una vez diagnosticado esto, podemos ver en qué grado está el paciente y la estratificación del riesgo. Este paciente presentó un riesgo cardiovascular menor al 10% en los próximos 10 años y en el mapa se obtuvieron valores de 135/88, por lo cual el tratamiento en este paciente es medidas no farmacológicas junto a medidas farmacológicas. A continuación, se presentan unas preguntas sobre todo lo que se ha tratado en esta presentación.